Hola, vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy es muy sencillita, son los mamíferos. Yo creo que la mayoría estáis acostumbrados a estos tipos de animales y los conocemos. Son los vertebrados que más conocemos y los más abundantes. Así que vamos a empezar. Como he dicho, la clase de hoy va a ser muy sencillita. Los mamíferos son vertebrados, es el último grupo de vertebrados que vamos a ver, y los hay terrestres y acuáticos. Incluso ya también veremos que los hay voladores, pero sí es verdad que la mayoría son terrestres. Fijaros como lo que he ido diciendo en todas las clases. El primer grupo era totalmente acuático, que eran los peces, luego los anfibios, que todavía seguían muy ligados al agua, porque tenían que poner los huevos en el agua, su larva, los renacuajos vivían todavía en el agua. Luego los reptiles ya no dependían tanto del agua, aunque seguían muy unidos al agua, y luego ya aparecieron las aves, que ya la mayoría se desconectan totalmente del agua, y lo mismo pasa con los mamíferos. La mayoría son terrestres. Hay unos poquillos acuáticos, pero son los menos. ¿Qué es lo que va a caracterizar a los mamíferos y por lo cual se llaman mamíferos? Fijaros, tienen mamas. Sabéis todo lo que son las mamas y para qué sirven: para alimentar a los bebés cuando nacen, mediante la leche que producen. Es la característica más representativa de los mamíferos y es por la que le da el nombre. Otra característica es que van a tener pelo. Fijaros, las aves tenían plumas, los reptiles tenían escamas o algunas placas como las tortugas, los anfibios tenían una piel lisa y húmeda, los peces estaban también recubiertos de escamas. Pues nosotros, los mamíferos, estamos recubiertos de pelo. Entonces, estas son las dos características más identificativas de los mamíferos, que tienen mamas para dar leche a sus bebés, para alimentar a sus bebés en los primeros meses después de su nacimiento, y que tienen pelo. Como siempre, características de los mamíferos. ¿Cuáles son las características? Pues van a tener una simetría bilateral, que ya antes de empezar con las clases online, todos o la mayoría sabíais ya muy bien qué significaba eso, qué significaba ser bilateral. La mayoría de los mamíferos, como ya hemos dicho, tienen su cuerpo cubierto de pelo, que le ayuda a mantener su temperatura corporal, ¿vale? El pelo nos da calor, nos abriga. A nosotros ya no tanto, porque fijaros que nosotros tenemos muy poquito pelo, pero la mayoría de los demás mamíferos tienen muchísimo pelo. Si alguno tiene mascotas, habréis observado que en invierno desarrollan mucho más pelo y luego en verano se desprenden de él. En la época cuando empieza a hacer calor, empiezan a soltar mucho pelo, porque ese pelo lo tenían para el invierno, para darles calor. Entonces es una protección. Es algo que es principalmente nosotros los humanos, como tenemos menos pelo, lo que hemos hecho ha sido aprovecharnos del pelo de otros animales y hacernos nuestras vestimentas con la piel y el pelo de esos otros animales. Ya no tanto, pero sobre todo cuando, por ejemplo, estábamos viviendo en las cuevas, nos protegíamos del frío así, con las pieles y el pelo de otros animales. Somos tetrápodos, los mamíferos tienen 4 extremidades. Lo que pasa que las extremidades superiores van a estar adaptadas según el medio en el que viven. La mayoría van a tener 4 patas. Nosotros tenemos 2 piernas y 2 brazos, pero luego hay otros, ¿vale? Fijaros aquí, luego hay otros que van a tener las extremidades superiores transformadas en aletas. Esos son los acuáticos, los que viven en el mar, y luego hay otros que lo van a tener transformados esas extremidades superiores en alas, que son principalmente los murciélagos. Entonces, dentro de los mamíferos, aunque tenemos 4 extremidades, las superiores, en función del medio en el que vivan, pues las vamos a tener transformadas de una forma u otra. Van a ser patas, van a ser aletas o bien van a ser alas. Patas para los terrestres, aletas para los acuáticos y alas para los que vuelan, ¿vale? Cuentan con dientes adaptados al tipo de alimentación. Nosotros, fijaros que sobre todo los incisivos, que son las paletas, los dientes que tenemos delante, son los que más suelen cambiar, también los colmillos. Aquí pongo el ejemplo siempre de los herbívoros. Los herbívoros, pues por ejemplo, fijaros, los caballos, los conejos, todos esos son herbívoros. ¿Cómo tienen las 2 paletas? ¿Cómo tienen los incisivos, los dientes de adelante? Muy largos. ¿Por qué? Porque lo que tienen que hacer es cortar la hierba. Y entonces esos dientes, los dientes delanteros, son los que se encargan de cortar. Entonces tienen que ser más largos para eso, para cortar. En cambio, los carnívoros, como por ejemplo el tigre, los gatos, los perros, fijaros que los dientes que tienen más desarrollados son los colmillos.
¿Por qué? Porque son carnívoros, entonces lo que tienen que hacer es cazar a su presa. No sé si sabéis que la mayoría de los depredadores la forma que tienen de cazar es atacando al cuello, yendo a la yugular. En la yugular hay una vena que lleva mucha sangre. Entonces, cuando se muerde en esa vena, el animal se desangra. Fijaros como, si habéis visto alguna vez documentales, como los leones, los tigres, cuando van a atacar a su presa, incluso algunos perros que se consideran peligrosos hacen lo mismo, van directos al cuello, donde está la yugular, donde está esa vena. Entonces, los colmillos, ¿qué es lo que van a hacer? Ayudan a desgarrar. Cuando agarran el cuello, con los colmillos se desgarra y así se aseguran de que rompen esa vena y ya pues se muere. Entonces, fijaros, según el tipo de alimentación, pues así van a tener adaptados los dientes. Los herbívoros van a tener más desarrollados los incisivos, que son las paletas, los dientes de adelante para cortar la hierba, y los carnívoros tienen más desarrollados, más grandes, incluso se les ven muy bien los colmillos. Vale, pasamos a la siguiente característica. Fijaros, dice, aquí tiene numerosas glándulas, como las que segregan la grasa o el sudor. Las glándulas son unas cosas que tenemos nosotros en el cuerpo que lo que hacen es segregar sustancias, ¿vale? Hay muchos tipos de glándulas. Las glándulas sudoríparas, pues van a segregar sudor. Las glándulas lacrimales segregan significa verter, echar, ¿vale? Producen y como son líquidos, pues se echan, ¿vale? Eso significa la palabra segregar. Pues lo que hacen las glándulas lacrimales es producir lágrimas. Las glándulas mamarias, que son las que están en el pecho, pues ¿qué producen? Leche, que son las que encima hemos dicho que dan el nombre, ¿vale? Las más características, fijaros de aquí, son las mamas, que son las glándulas que producen la leche. A ver, todos sabemos cómo normalmente llamamos las mamas, las tetas. Sí, las tetas son las mamas, que siempre cuando estoy en clases presenciales os hace muchas gracias, pero es que nuestro rasgo más característico de este grupo, los mamíferos. Si todos pensamos en una vaca, en una cabra, yo creo que son dos especies que evidentemente son mamíferos. En otras no tanto, porque siempre aquí os hago una pregunta. ¿Dónde tienen las mamas las ballenas o los delfines? Eso lo diré luego en el PowerPoint, pero ya lo diré, ¿vale? Entonces, la leche, ¿vale?, sirve para alimentar a sus crías durante los primeros días, durante los primeros meses, ya que no pueden alimentarse por sí mismas porque en otros grupos que vimos anteriormente, los peces, sí ya los bebés nacían ya desarrollados y podían, o más o menos, pero podían vivir de forma independiente sin depender tanto de sus progenitores, de sus padres, pero los mamíferos no. Los mamíferos los primeros días después de nacer tienen incluso meses y en nuestro caso años, tienen que estar cuidados de sus padres y los tienen que proteger y al principio pues los tienen que alimentar y lo alimentan con la leche. Recordad cuando vimos las aves que el pollito, mientras estaba en el huevo, se alimentaba de los nutrientes que había dentro del huevo. Nosotros tomamos esa leche directamente de nuestra madre, es el alimento de nuestros primeros días. Tiene un sistema nervioso muy, muy desarrollado, incluso como en nuestro caso ya desarrollamos inteligencia y otras habilidades, ya hablaremos del hombre, y son endotermos. A ver, cuidado, que muchos en los cuestionarios de las aves habéis fallado. Hay que tener en cuenta que hay dos tipos de animales. Por una parte van a estar los ectotérmicos y por otra parte los endotérmicos. Recordad, ectotérmicos significa lo que antiguamente se decía de sangre fría. Los ecto, con el principio de la palabra ecto, ¿vale?, significa que no son capaces de controlar su propia temperatura corporal. No la controlan. Entonces tienen la temperatura que hay en el medio. Si afuera hace frío, pues tienen su sangre fría. Si afuera hace calor, pues tienen su sangre con más temperatura. Por eso en invierno los animales ectotérmicos lo que hacen es buscar el sol para calentarse. Eso recordad que eran los peces, los anfibios y los reptiles. A partir de las aves y mamíferos son endotérmicos. Fijaros, el principio es diferente, dice endo. Endo significa dentro, ¿vale? Entonces los endotermos o endotérmicos, que es lo que viene en vuestro libro, es lo mismo, son sinónimos. Significa que sí controlan su temperatura corporal y siempre la temperatura de su sangre, de su cuerpo, va a ser la misma. En nuestro caso, en el caso de los humanos, nuestra temperatura va a estar entre 35,5, 36, 36,5.
¿vale? Y eso es lo que antiguamente se llamaba de sangre caliente. De hecho, hay muchas personas que todavía lo llaman de sangre caliente. Entonces, cuidado que aquí en lo de exotérmico, endotérmico, habéis fallado mucho, ¿vale? ¿Cómo respiran? A través de pulmones, incluso los acuáticos, ¿vale? Las ballenas y los delfines también van a respirar por pulmones. Aunque hemos visto que la mayoría de los animales acuáticos respiran por branquias, los mamíferos acuáticos no. Los mamíferos acuáticos tienen pulmones y por eso tienen que salir a la superficie a coger aire. Aguantan mucho tiempo sumergidos, pero necesitan coger el aire del exterior. Entonces, todos los mamíferos van a respirar por pulmones. Pasamos a las funciones vitales. Como ya hemos visto, viven en todos los medios, tanto acuáticos como terrestres, incluso hay algunos que son voladores. Hay muchísimos mamíferos. Mira que yo he puesto en el PowerPoint que tuvisteis que hacer ayer, he puesto muchísimos, pero es que se me han quedado muchos ejemplos, incluso me sigo acordando de más ejemplos de mamíferos que os podría haber puesto, pero es que es imposible poner todos los mamíferos que hay. Hay muchos. Son el grupo más amplio dentro de los vertebrados. Entonces, como hay muchos, pues va a haber todo tipo de alimentación. Lo va a haber herbívoros, lo va a haber carnívoros y lo va a haber omnívoros. Os recuerdo, herbívoro significa que comen plantas, no solamente hierbas. Comer fruta también es de herbívoros. Los carnívoros significa que comen animales. Los delfines comen sardinas y son carnívoros. Y omnívoros significa que comen de todo, tanto de origen vegetal como de origen animal. Ya veremos, aquí pone lo de las ballenas, pero eso como ya lo veremos, ya enseñaré un poco en el PowerPoint las ballenas, pues ya hablaremos de las ballenas. Reproducción sexual. Siempre hay un macho y una hembra. Aunque vamos a ver que hay un grupo muy raro que ponen huevos, esos son muy pocas especies de mamíferos. La mayoría, por no decir prácticamente casi todas, son vivíparas. Os recuerdo que vivíparas significa que no ponen huevos, que la cría se desarrolla mientras es un feto en el interior de la madre. ¿Vale? Eso significa vivíparos. Os recuerdo que estaban los ovíparos que ponen huevos, los vivíparos que no ponen huevos, sino que la cría se desarrolla dentro de la madre, y los ovovivíparos, que eran las serpientes. Los tiburones también había algunos ovovivíparos en el que ponen huevos, pero el huevo se incuba dentro de la madre y cuando se eclosiona es dentro de la madre. Entonces parece como un parto, pero en realidad no es un parto. Los ovovivíparos pues son una mezcla de los dos, por eso la palabra es mezcla. Fijaros aquí en estas imágenes la dentadura de un herbívoro, que es un caballo, y aquí, fijaros, ¿veis los incisivos? ¿Veis las paletas, que es como le llamamos nosotros normalmente? ¿Cómo las tienen más desarrolladas? Lo que he dicho, es para cortar la hierba. Y aquí fijaros un lobo, que es un carnívoro, fijaros, lo que tienen más desarrollado son los colmillos. Pues las características de los mamíferos, que son muy sencillitas, es algo que es que como estamos tan acostumbrados a verlo, la mayoría de los animales que nos encontramos normalmente son mamíferos, pues para nosotros es algo muy normal. Este apartado es muy sencillo, es de todos los animales que hemos visto el grupo más sencillo. Vamos a ver ahora la clasificación, ya empezamos con las palabras raras. Hay 3 grupos: monotremas, marsupiales y placentarios. Empezamos con el primer grupo, los monotremas. Son los mamíferos más primitivos, son los más raros, ¿vale? Y de hecho, fijaros que todavía tienen una característica del otro grupo que hemos visto antes. Ponen huevos, son ovíparos, pero además tienen mamas. Por eso se consideran mamíferos, porque tienen mamas. Aunque no tengan pezones, da igual. ¿Vale? Entonces, como lo más característico del grupo de mamíferos es que tienen mamas, aunque ponen huevos, como tienen mamas, se consideran mamíferos y todavía conservan características de los grupos anteriores, que es la de poner huevos. Recordad cuando hablamos de la evolución que dijimos que, recordad ahora cuando empezamos con los invertebrados por los animales más sencillos. La evolución ha sido eso. La evolución no es que procedamos del mono, eso nosotros, pero toda especie procede de otra especie anterior. Empezamos por animales muy sencillitos, fijaros como cada grupo que íbamos explicando, cada vez eran más complicados, y hay algunos que son de transición y conservan características del grupo del que proceden y del grupo nuevo. Pues esto les pasa, tienen todavía la propiedad de poner huevos, pero como ya tienen mamas, ya se consideran mamíferos. La característica más peculiar de esto es eso, que
son mamíferos que ponen huevos. Aunque nos resulte raro, lo hay. Los dos ejemplos más representativos de los monotremas son la equidna, que muchos me habéis puesto erizo. No un erizo. La equidna es este que tenéis aquí, en la imagen. Es como un erizo con el morro largo, pero a diferencia de los erizos, pone huevos. Entonces es del grupo monotrema. Y otro que conocéis mucho, que sé si lo habéis acertado mucho, que es el ornitorrinco. Ahora os pondré fotos. Y el ornitorrinco, ¿qué le caracteriza? Porque tiene un pico como si fuera un pato. Y patas como si fueran las de un pato, con membranas interdigitales, que utiliza para nadar. Pero luego el cuerpo está lleno de pelo. Es como si fuera una foca. Es como una mezcla entre una foca y un pato. La verdad que es un bicho muy raro, pero muy curioso. Os voy a poner aquí. Nos vamos al PowerPoint. Y os pongo las fotos. ¿Vale? Los monotremas, que es el primer grupo que estamos viendo, y aquí está el ornitorrinco. Aquí tenéis fotos. Fijaros en esta imagen de aquí cómo se ve que ponen huevos. Y fijaros que aquí tenemos una mamá ornitorrinco con sus dos animalitos que están mamando. Ahí, ¿no veis? Que se ve a uno que está tomando su leche. Son acuáticos, nadan. Fijaros que tiene como un pico de pato y las manos también parecen, las extremidades también parecen de pato. Y luego, mira, tiene la cola como un castor, así, aplanada. Es muy, muy peculiar. Es como una mezcla de varios animales, pero muy, muy curioso. Y la verdad que lo habéis acertado bastante. Ornitorrinco es de los animales más curiosos que hay. Aquí os he puesto un vídeo para que veáis un ornitorrinco en movimiento. Luego ya cuando pase el PowerPoint pues lo veis tranquilamente en casa. Vale, después del ornitorrinco el siguiente es la equidna. Como ya hemos dicho, es un animal que es muy parecido a un erizo, con el morro más alargado y a diferencia de los erizos, como ya os dije antes, pues ponen huevos. Estas son las dos especies más características de los monotremas, el ornitorrinco y la equidna. Pues el siguiente grupo son los marsupiales. Ya sí hay más especies, más animales, pero los marsupiales, donde se caracterizan y donde hay más, es en Australia. En Australia es Oceanía en realidad es el continente donde más marsupiales hay. Tened en cuenta que Australia, Nueva Zelanda, todo lo que forma Oceanía son islas que se quedaron aisladas del resto de los continentes. Entonces desarrollaron animales muy peculiares, diferentes. Allí la fauna es muy, muy distinta al resto de los países, del resto del mundo, porque se quedaron aislados y allí la evolución pues siguió otras vías diferentes. Entonces es donde más marsupiales hay. Los marsupiales son vivíparos, tienen la cría, ya no ponen huevos, sino que la cría se desarrolla dentro de la madre. Pero cuando nacen muy, muy, muy pequeñitos, no están totalmente desarrollados. Nosotros, los placentarios, que somos nosotros, cuando nacemos ya bastante desarrollados y bien, ya podemos hacer bastantes cosas por nosotros mismos. Pero ellos no, ellos es como si naciera un feto. Es como muy chiquititos, muy poco desarrollados, ya lo veréis, muy, muy, muy pequeños, no están bien desarrollados. Es como si el embarazo no fuera completo. Entonces, como todavía son muy indefensos y no están preparados para la vida normal, los encierran en una bolsa que se llama marsupio. Es el nombre. Y es el que da el nombre al grupo, a los marsupiales, porque tienen marsupio. Es una bolsa, que en realidad es un repliegue de piel, en el que dentro, después de nacer la cría, va y se agarra a los pezones y empieza a mamar. Y su desarrollo continúa fuera, pero en lugar de hacerlo a través de una placenta como lo hacemos nosotros, sino a través de los pezones. Empieza ya a mamar y permanece en la bolsa pues prácticamente casi un año. Fijaros en esta imagen de aquí que tenéis en el libro, que aquí ya este canguro es pequeñito, pero ya tendrá por lo menos un año, lleva un año dentro de la bolsa. Ahora os enseñaré fotos y os pondré el enlace para un vídeo para que lo veáis y veréis el nacimiento de un canguro, los pequeñitos que nacen, son muy chiquititos. Vale, nos vamos al PowerPoint, a los marsupiales. Dentro de los marsupiales, los más conocidos son los canguros.
el ejemplo que siempre pensamos, pero hay bastantes más. Todos los que voy a enseñar ahora a continuación, todos tienen esa blusa, todos tienen el marsupio. Si bien es cierto que donde más se ven, donde mejor se ven, es en los canguros. Aquí tenemos una mamá canguro con su cangurito. Esta foto es muy parecida a la que tenéis en el libro. Canguro hay muchas especies, hay muchos. Lo que pasa es que se parecen mucho entre sí. Unos son más grandes, otros más pequeños, unos más marrones. Y no he puesto muchas fotos de canguros porque al final nosotros, un especialista en canguros sí, pero nosotros no somos capaces de distinguirlos bien. Las características son iguales. Sabéis que los canguros se desplazan saltando. Fijaros las patas que tienen y saltan. Y además tienen mucha fuerza y pegan patas. Canguros hay muchísimos en Australia. Y fijaros aquí en esta foto que he puesto debajo, cómo se ve. Aquí ya está grandecillo, nacen mucho más pequeños. Pero aquí tenemos a un bebé canguro, una vez que ha nacido, dentro del marsupio, dentro de la bolsa, agarrado a su pezón, mamando, tomando la leche de su madre. Fijaros que aquí se ve otro pezón que se puede agarrar a uno u otro. A veces incluso las canguros son, ya lo veréis, no sé si en este vídeo lo decía, pero las canguros, las mamás canguros son muy reproductivas. Pueden tener hasta 3 bebés de diferentes edades a la vez. Pueden tener este que tiene cerca de 1 año, uno que está así intermedio, más grande que este, mamando a lo mejor de este otro pezón, y otro muy chiquitito que está aquí. Cuando ya no tiene los nutrientes suficientes para amamantar a los 3, el de 1 año se tiene que independizar y buscar la vida por sí mismo. Pero incluso pueden estar con 3 crías de diferentes edades al mismo tiempo. Son muy curiosas y se reproducen mucho. ¿Vale? Entonces pueden tener un cangurito así grandecito de 1 año, otro intermedio a lo mejor de unos 6 meses, agarrado a este pezón, por ejemplo, que está suelto, que todavía ya pueden salir de su bolsa, y otros muy pequeñitos que acaban de nacer, ahí incluso está embarazada de otro. Se reproducen mucho. Entonces aquí tenéis un vídeo, veréis el nacimiento, que a algunos ya se os dará un poquillo de asco, pero no os pensáis, ya ves tú, es que nace una cosita muy chiquitita. No os pensáis que es un parto como el de otros animales que sí impresionan más. Y luego fijaros cómo va trepando por fuera del marsupio, y cómo se agarra al pezón y cómo se desarrolla. Este vídeo es muy curioso. El koala, otro marsupial, este os gusta mucho, muy bonito, sabéis que está en peligro de extinción. El demonio de Tasmania, os pongo el dibujo porque yo no sé, el dibujante cuando se inspiró en el demonio de Tasmania no se parece nada al de la realidad, pero que sepáis que es el mismo. Este demonio de Tasmania de los dibujos pues representa a este animal de aquí, que es un marsupial que es típico de Australia y en concreto de Tasmania. El lobo tigre de Tasmania ya está extinguido. Se extinguió sobre todo por culpa de cuando llegaron los humanos allí a Tasmania, a la isla de Tasmania, en Oceanía, y ya está extinto. Este ya no se puede ver. Hay algunos que dicen que sí están viéndose alguno que otro, pero si quedan muy pocos. Ahora mismo se considera extinta, no se ha certificado que de verdad quede todavía alguna, pero esta especie ahora mismo está extinguida. Es como un perro raro ahí, pero también tienen marsupios. Todos estos tienen marsupios, son marsupiales. El numba es curioso. Y el petauro del azúcar, este os gusta mucho. También se conoce como ardilla planeadora o ardilla voladora, pero es que no son ardillas, son marsupiales, son de este grupo. Os he puesto un vídeo porque hay gente que los tiene de mascota en sus casas y son curiosidades de ellos, algunos vuelan. En realidad no vuelan, lo que hacen es planear. ¿Habéis visto alguna vez vídeos de hombres pájaros? Los hombres pájaros es un deporte que se ponen un traje como si fueran así un pájaro y es muy parecido al del petauro y que se lanzan y se tiran y vuelan sin nada más y luego se caen con el paracaídas. Pues fijaros, el petauro del azúcar hace una técnica muy parecida. Lo que hace es planear en el aire. Cuando está saltando, planea. Es un animal muy curioso. El bomba, otro marsupial, que la curiosidad que tiene es que sus heces, sus caquitas, tienen forma de cubo. Son cúbicas, no son esféricas. Lo hacen de forma distinta. Fijaros que yo he puesto una foto y son cubos. Y de verdad lo han hecho ellos así. Ellos cagan así. No os penséis que alguien se ha puesto a jugar. No. Tienen forma de cubo. Es algo curioso de los bombas. Y la zarigüeya, que se caracteriza, fijaros cómo llevan a sus crías ahí todas encima. Es el último marsupial que vamos a ver. La zarigüeya ya me la escribisteis de todas las formas vida y por haber. Fijaros cómo se escribe. Con Z, una G, lleva la U su diéresis y la Y. Zarigüeya, la verdad que me la habéis escrito de todas las formas posibles.
Fijaros cómo se escribe bien. Pues nos vamos al último grupo, el de los placentarios. Nosotros somos de este grupo. Y si deducís, placentario viene de la palabra placenta. Entonces nos vamos al último grupo, los placentarios, que son vivíparos y se caracterizan por la placenta, ¿vale? Porque tienen placenta. Entonces, cuando nos estamos desarrollando en el interior de nuestra madre, como buenos vivíparos que somos, sabéis que nosotros somos 9 meses, pero hay especies que pueden estar con el embarazo hasta 2 años. Hay algunos animales que están 15 días, otros un mes, otros 2 meses. Nosotros somos 9 meses, pero hay algunos animales que incluso se pueden estar 2 años de embarazo. Entonces, dentro de los placentarios, el embarazo dura según la especie en la que sea. Entonces, nosotros, cuando estamos dentro de nuestra madre, nos alimentamos a través de un órgano que se llama placenta. La placenta es algo que está dentro. El bebé se une a la placenta a través del cordón umbilical. Aquí, con respecto a la placenta, me decís cuando estamos en clases presenciales muchas cosas muy raras. Y algunos me decís que es que la placenta está conectada al estómago de nuestra madre. No. El cordón umbilical, que nuestro resto de haber estado unidos a nuestra madre, es el ombligo. El ombligo sale cuando nos cortan el cordón umbilical, cuando nace el bebé, cortan el cordón umbilical y luego pues nos sale, se queda en el ombligo, se cae el trocito de tripa ese, se cae y se queda en nuestro ombligo. Es la unión que nos queda, el resto que nos queda de cuando estuvimos unidos a nuestra madre, cuando estábamos dentro de la barriga en el embarazo. Entonces el cordón umbilical se une a la placenta y de ahí cogemos los nutrientes. ¿Por qué? Porque en la placenta está la sangre de nuestra madre y entonces nuestra madre come, hace la digestión por nosotros, pasa los nutrientes a la sangre y a través del cordón umbilical. Entonces no pensáis que el cordón umbilical está unido a la barriga, ni al estómago, ni al intestino de nuestras madres, que no, nada más lejos de la realidad, ni al ombligo, que uno me decía, el cordón umbilical está unido al ombligo tuyo, ¿de quién? ¿De la madre? No, ¿vale? El ombligo es el resto que nos queda de cuando estuvimos unidos a nuestra madre mientras estaba embarazada de nosotros, al cortar, pues luego sale el ombligo. Lo que une a la madre con el bebé es el cordón umbilical que une a la placenta y la placenta se une a la madre y ahí es donde se produce el intercambio de nutrientes, ¿vale? La sangre de la mamá le da al bebé los nutrientes, el oxígeno y todo lo que necesita el bebé y le recoge todos los desechos y se encarga de filtrarnos, por ejemplo, para fabricar la orina. Entonces es el órgano intermedio entre la madre y el bebé, la placenta. Y el bebé se une a la placenta por el cordón umbilical. Entonces no os pensáis cosas raras, que es mucho más sencillo. Entonces los placentarios al que nosotros pertenecemos, recordad que nosotros somos un animal, somos mamíferos. Y va a haber que vuelan y va a haber terrestres. Os he puesto, la idea de ayer es que por lo menos, a ver, me demostraréis cuántos animales conoces. Algunos, la verdad que lo habéis hecho bastante bien, incluso algunos han intentado buscar a ver qué animal era, aunque no han acertado, pero bueno, por lo menos la intención es lo que cuenta. Este grupo es muy amplio, hay muchísimo, lo he dicho. Es que hay un montón y a mí me han faltado por poner muchos. A ver si quiere reaccionar, que no sé lo que le pasa. Vale, entonces dentro de este grupo de los placentarios, no reaccionamos un poquillo al ordenador, estoy dando mucha guerra estos días y el pobre dice que lo deje un poquillo en paz. Vale, os he puesto muchos ejemplos, no tenéis que saberlos todos, entiendo que era muy difícil que supierais todo, era para poneros a prueba a ver cuántos animales conocíais, porque los mamíferos son los animales que más conocemos y dentro de este grupo
es de los que más tenéis que conocer. Algunos eran muy raros y algunos habéis aceptado incluso los raros y me habéis sorprendido. Eso está bien. Algunos no, lo que no sabíais poco, tenéis que conocer más sobre animales. Si no os gusta tampoco os voy a obligar. La musaraña, el topo común, el topo estrellado son como topitos. La musaraña es como un topo, pero pequeñito. No sé si habéis escuchado la frase, estás en la musaraña. No sé si te relaciona con este animal, no sé de dónde viene esa frase, pero bueno, que sepáis que la musaraña es como un topito pequeñito. El topo común, que es el normal, y el topo estrellado, que lo he puesto porque, mira, fijaros qué nariz. Los topos son subterráneos, son muy difíciles de ver. Los topos es muy difícil porque prácticamente toda su vida están debajo de la tierra, en sus túneles, y se dicen que son ciegos. El topo estrellado, por ejemplo, no tiene ni siquiera ojos. El topo común no es que sea ciego, ve, pero lo único que ve es si distingue si hay luz o no hay luz. Ya está, no ven colores ni en blanco y negro, no. Ven si hay mucha luz, si hay poca luz, si está en sombra. Tened en cuenta, y el topo estrellado, como ya he dicho, no tiene ni siquiera ojos. Tened en cuenta una cosa, los topos viven bajo tierra, están a oscuras. En la bajo tierra no hay una bombillita para encender la luz. Es decir, están a oscuras, no le hace falta. Fijaros que cuando los dibujos animados, siempre cuando ponen un topo lo ponen con unas gafas de sol, como muchos ciegos llevan gafas de sol oscuras, pues los representan como si fueran ciegos. Y aunque en la mayoría de los casos no es cierto, los que pueden ver algo es eso. Si hay luz, si no hay luz, y ya está. Lo que sí tienen muy desarrollado, en cambio, es el olfato. Es el que les va a guiar y les va a permitir, sobre todo el topo estrellado, tienen un olfato muy fino, porque es lo que les va a permitir alimentarse. No utilizan la vista, sino que utilizan el sentido del olfato. Este sí es un erizo, fijaros, la nariz es muy diferente al de la equidna, no pone huevos. Este me habéis fallado, me habéis puesto conejo, no. El conejo, fijaros, es más rechoncho, más gordito, más bajito, con las orejas más cortas. Y la liebre es más alargada, tiene un porte así más estirado. Y las orejas más largas. El conejo y la liebre no son lo mismo. Normalmente lo que se tiene como mascota es el conejo, y lo que suele cazarse es la liebre. Los que tengan padres cazadores, la liebre yo creo que la habrán identificado muy bien. Aquí he puesto roedores. Los roedores se caracterizan, su nombre viene de roer, roen mucho, tienen unas paletas, unos incisivos muy grandes, muy largos, les gusta mucho roer. A veces pues nos hacen estropicios en nuestras cosas, sobre todo los ratones y las ratas, nos pueden estropear muebles, nos pueden estropear alimentos. Pero es que no pueden evitarlo. Si alguna vez tenido hámsters, siempre sabéis que están royendo los barrotes de las jaulas todo el rato, pero es que si no roen, los dientes le empiezan a crecer y llega un momento que si crece mucho, como si nosotros no nos cortamos las uñas, pues les molestaría. Ellos tienen que roer para que sus dientes estén más cortitos, porque si no, es que no paran de crecer, que lo necesitan. Las cobayas, ¿vale? Las cobayas son como hámsters, pero muy grandes. Las cobayas se utilizan para experimentos. Entonces, por eso se dice, yo no soy una cobaya. Cuando escucháis a alguien que te diga, no, yo no soy una cobaya, es que no experimentes conmigo, yo no quiero participar en eso, porque los ratones de laboratorio y las cobayas son los más utilizados para los científicos para investigar. Es algo, a veces hay gente que no le gusta porque se matan, pues se tienen que matar para poder investigar, pero también nos ayudan a que la medicina haya avanzado y entonces a veces es una lástima, me da lástima que tengan que matarlos, pero también el beneficio que se obtiene gracias a eso es muy grande. Las ardillas, que eso se ve en el campo, si alguna vez vais a estar por la Sierra de Cazorla es fácil ver una ardilla. Las marmotas, que sabéis que se utiliza para predecir si la primavera va a ser más larga, más corta, va a ser lluviosa. Eso lo utilizan mucho los americanos sobre todo. Y el lirón, ¿vale? Duerme como un lirón. No sé si lo habéis escuchado. Hay más roedores. Pero la chinchilla, por ejemplo, es otro que también se utiliza como mascota, pero ya es que no puedo poner tantas fotos. Aquí he puesto pues, animales muy típicos, que yo creo que sabréis que son mamíferos. El jabalí, el cerdo ibérico, la oveja, el cerdo normal, el cerdo común es más rosita, la cabra montesa, que es la que nos encontramos en el campo. Os he puesto un toro, pero os podía haber puesto una vaca. Todo esto espero que lo hayáis reconocido porque eran los más sencillos, yo creo, de todo el PowerPoint. El ciervo, el gamo, fijaros. Todo esto, si está en el Parque Cinegético de Cazorla, se ve. El gamo, fijaros que tiene el cuerno más ancho, el corzo tiene los cuernos más estrechos, el alce este no es de aquí, pero fijaros qué cornamenta tiene.
Los antílopes son ciervos pero que están en África. Esto lo he puesto porque fijaros qué nariz más curiosa tienen, así tiene una nariz muy rara. Y sabéis que cuando llega la época de la birrea, los ciervos, eso es en septiembre, finales de septiembre, octubre, es la forma que tienen de ligar, la forma que tienen de cortejar a la hembra, es un llamamiento que están haciendo de que quieren. Cada ciervo tiene varias hembras, entonces cuando un ciervo se ve con la fuerza suficiente para quitarle esas hembras al macho de esa manada, pues lo que hace es luchar, combaten, los toros también luchan entre sí. También hacen combates entre ellos y sabéis que, no sé si lo habéis visto, que lo que hacen es chocar las cornamentas. Entonces la birrea es algo muy propio de nuestra provincia, que cuando empieza el otoño nos gusta ir a ver la birrea. Ver una pelea de ciervo la verdad que es complicado, pero escucharlo a veces hasta impresiona. Y por la noche en silencio, cuando escuchas la birrea, impresiona mucho. Felino. Nosotros, el gato doméstico procede del gato montés. El gato doméstico, de hecho, ha sido de las especies que más nos ha costado domesticar. De hecho, todavía los gatos, si tenéis algunos gatos, sabéis que son muy independientes y van mucho a su bola. Y a veces son muy aprovechados, son muy listos. Y proceden del gato montés. El gato montés es un gato que hay en los montes, que hay en el campo, de forma natural. Y nuestro gato doméstico ha venido de domesticar estos gatos. El lince ibérico, este es nuestro lince, sabéis que hay centros de cría, que está en peligro, que no estamos... el que haya tantos pocos individuos se debe principalmente a dos cosas. A que nos estamos cargando su hábitat, cada vez tienes menos, como el hombre se va extendiendo, cada vez hay más poblaciones, carreteras, pues se están quedando sin hábitat y sobre todo porque el conejo tiene una enfermedad que mató a muchísimos conejos y se quedaron sin comida. Entonces, sin lugar donde vivir y sin comida, pues la verdad que lo tienes muy complicado. Hay centros de cría, en Santa Elena hay uno, en Huelva hay otro, hay varios repartidos por toda Andalucía y por toda España y es una especie que está muy protegida, muy considerada, porque hay que cuidarla, es algo nuestro. Fijaros que he puesto otro lince, hay más lince, este lince siberiano. Este, pues como su nombre indica, está en Siberia y es más blanquito, es más grande, es más blanco porque vive en zonas de nieve. Entonces, todos aquellos animales que viven en zonas que nieva mucho suelen ser más blancos. ¿Para qué? Para camuflarse con la nieve en invierno y no ser visto. Entonces, el lince ibérico es nuestro, es muy bonito, hay que cuidarlo. Algunos dicen que son tontos, que yo sepa, animales listos, están los delfines, algunos perros. Dices que le atropellan los coches. Pues que yo sepa, los animales no nacen sabiendo que los coches son peligrosos y a lo mejor cuando lo averiguan es cuando los matan. Entonces, aquellos que dicen que es que se dejan atropellar, no es que se dejan atropellar, es que los linces no saben que los coches son peligrosos. Entonces, que hay que cuidarlos y hay que tener cuidado. También hay algunos que los cazan a posta. Se están encontrando muchos linces muertos, además de por los atropellos, porque lo están cazando. Hay algunos que les da morbo y como saben que están prohibidos, pues no entienden de que tenemos que cuidar. Es una especie nuestra y hay que cuidarlo. Aquí he puesto el tigre, el león, la pantera, también podría haber puesto el puma, que es muy parecido. Es como una pantera, pero en vez de ser negro es más marrón. Y este de aquí es el jaguar. Este es el jaguar, ¿vale? Pero espera, en la siguiente diapositiva es que podría haber puesto tres. Puede ser un guepardo, un jaguar o un leopardo. Fijaros, el jaguar y el leopardo son prácticamente igual. La diferencia está en que el jaguar es de América y el leopardo es de África. Y también se distingue en que el leopardo es tiene más porte, un poquito más grande. Pero el jaguar y el leopardo, las manchas son prácticamente iguales y es muy, muy difícil poder diferenciarlo. Si estáis en América, pues un jaguar, y si estáis en África, pues un leopardo. Esa es principalmente cómo se pueden distinguir. Y el guepardo sí es distinto, se parece, pero fijaros, en la cara tiene estas dos rayas de aquí, ¿vale? Y luego está moteado, tiene puntitos. El guepardo, no sé si lo sabéis, que es el animal más rápido. El segundo más rápido es el jaguar. Alcanza 100 y pico kilómetros por hora corriendo. He puesto un vídeo entre un guepardo compitiendo con un Fórmula 1. Alcanzan muchísima velocidad, son muy, muy rápidos. Y es su técnica para aprovecharse y poder cazar. Pero fijaros, el guepardo, el jaguar y el leopardo, sobre todo el jaguar y el leopardo, es que no los puedes distinguir. Son muy difíciles de distinguir. El guepardo sí, es más fácil de distinguir. Más animales, estos
el meloncillo, la jineta, la podéis encontrar. La jineta y el tejón se encuentran cerca de nosotros. Este es fácil de encontrar. La jineta, esa cola la caracteriza mucho. Recuerda a los lemur mucho, pero los lemur no son africanos, no los podemos ver en España. El tejón es muy grande, es como un jabalí de grande, bastante grande. Las nutrias, que son acuáticas, nadan. El castor, que he puesto un vídeo sobre el castor, que hacen diques. Fijaros la cola como la tiene aplanada. Le gusta hacer diques para crear como sus presas, sus mini embalses, sus estanques, porque le gusta que esté el agua con una cierta profundidad. El hurón, que hay algunos que lo tienen de mascota. El bisón, que se cría para hacer los abrigos de bisón. Hay muchas granjas de bisón y son para eso. Porque como el abrigo de bisón está muy cotizado, una piel por su pelo que está muy cotizado, pues se crían para hacer abrigo. Su piel se utiliza para hacer abrigo. Podéis ver el vídeo. Más animales, más mamíferos. El lobo y el perro, fijaros. Os he puesto aquí dos razas que se parecen mucho al lobo. El husky siberiano también es otro que se parece mucho al lobo, porque los perros vienen de los lobos. Luego ya el hombre se ha encargado de hacer cruces y de hacer cosas raras y han salido las otras razas. Pero fijaros cómo, de hecho hay algunos que esto no habéis dado cuenta ni que era un lobo, me habéis puesto que era un perro, ¿no? El lobo es como un perro salvaje, bastante más agresivo que los perros y que vive en el campo. Hasta hace poco en nuestro campo, en nuestras zonas de campo, vivían lobos. Y en España están protegidos los lobos. Principalmente se lo han cargado los ganaderos porque como mataban a sus rebaños, pues hacían daño. Pero el lobo, su forma de sobrevivir, está comiendo. Y la forma de comer, pues si le pones un montón de ovejas ahí, pues se va a aprovechar y se las va a comer. El lobo quiere comer. Entonces, no sé por qué hay gente que piensa mal de los lobos, pero los lobos no es que quieran hacer daño al ganadero, lo que quieren es comer. Y no es que estén robando, el lobo para él hay un montón de ovejas y en el campo pues va por ellas. Y el perro pues viene del lobo. De hecho, el nombre del lobo, el científico del lobo y del perro es Canis lupus y luego se diferencian en la tercera palabra. El zorro, Vulpes vulpes, que siempre gusta mucho su nombre científico. El oso pardo, otro que está también en peligro de extinción. Aquí os he puesto un enlace a un vídeo para que veáis animales en peligro de extinción de España. A nivel mundial, pues el oso panda también es otro, hay muchísimos más, pero por lo menos que conozcáis cuáles son las especies en peligro de extinción en España. ¿Qué significa en peligro de extinción? Que quedan muy pocos individuos de esas especies y como siga así y las cosas que le están produciendo que se extingan no se solucionen, van a desaparecer de la tierra. Y es una pena porque normalmente la mayoría de las causas que hacen que desaparezcan es el hombre. Como ya he dicho, por ejemplo, en el Lice, que le estamos quitando la tierra y encima sin tierra tienen problemas los conejos y no tienen comida, pues sin dónde vivir y sin comer, no vive. El oso polar, que también principalmente se está viendo afectado por el cambio climático, por el aumento de las temperaturas, por la contaminación, porque se están derritiendo los hielos y ellos viven sobre el hielo y sin hielo no pueden vivir. Y el oso panda rojo, que fijaros qué curioso es. Aquí he puesto un vídeo que siempre me gusta, es muy cortito, son unos segundos. Yo creo que lo habréis visto, que es de un oso panda y ya veréis qué es lo que pasa. El caballo, el burro, la cebra, cuidado, que me habéis escrito mucho cebra con Z. Cebra con Z es en inglés, en español no. El dromedario y el camello, la diferencia está en que el dromedario tiene una joroba, el camello tiene dos. Cuidado, muchos pensáis que dentro de las jorobas tienen agua. No, dentro de las jorobas tienen grasa. Lo que pasa es que ellos tienen una peculiaridad que son capaces de transformar esa grasa en agua. Nosotros no lo podemos hacer. Ojalá pudiéramos hacer eso, transformar nuestra grasa en agua. Nosotros no, pero los camellos y los dromedarios sí tienen esa particularidad de poder transformar. Aquí lo que hacen es eso, almacenan grasa y luego pues tienen la capacidad de transformar esa grasa en agua. Cuando son animales que viven en el desierto, a veces pues hasta que encuentran agua pueden pasar kilómetros, entonces cuando empiezan a coger esa grasa y la transforman en el agua que necesitan en ese momento y no tienen que beber, aguantan sin beber muchísimos días. Y la llama, cuidado que también me la habéis escrito mal, es con dos L, una L, se caracterizan por escupir. Aquí os pongo un vídeo de una llama escupiendo, que es muy curiosa. Murciélago, aquí yo sabía que era muy difícil que aceptarais todo. Hay alguien o varios que me había acertado todo, me ha sorprendido. Pero está bien,
Son murciélagos que nos lo podemos encontrar aquí en España. El murciélago común es el más normal, que vemos todas las noches, sobre todo en verano. Sabéis que viven en cuevas normalmente, que como aquí tenéis el zorro volador, que es el murciélago más grande que hay. El zorro volador son enormes. Aquí no sois capaces, no sois conscientes del tamaño que tienen, pero son enormes. Fijaros que viven colgados así, están durmiendo colgados tranquilamente cuando no están cazando ni están comiendo ni nada, pues se ponen a descansar colgados boca abajo. Los vampiros se inspiran en ellos, los murciélagos, y son mamíferos voladores. Sus extremidades superiores, que fijaros aquí parecen como un brazo, fijaros, luego pues estos son como los dedos de la mano, pues han desarrollado la capacidad de volar. El orejudo, yo creo que es evidente porque se llama murciélago orejudo. Este es el rabudo, el de herradura, fijaros la nariz tan curiosa, y como ya he dicho, el zorro volador. Si tenéis la posibilidad de buscar en Google y ver más fotos, son enormes, son muy grandes. Es el murciélago más grande que hay. Monos, he añadido unos cuantos monos más, ¿vale? Porque se me había olvidado el orangután y el mono este que es muy bonito, el mono dorado de cara azul. El macaco de Gibraltar lo he puesto porque el que hay en nuestra península, los ingleses no son originarios de allí. Los ingleses los llevaron y ya se han desarrollado allí en Gibraltar, pero los llevaron los ingleses. No, antes no había mono en Gibraltar. Entonces, el macaco de Gibraltar es un mono que lo ha importado el hombre. El chimpancé, el mono narigudo lo he puesto porque es muy curioso. El orangután, fijaros qué cara tiene. El gorila espalda plateada, creo que sabéis por qué se llama así. Tiene la espalda así de un color grisáceo. El mandril, que todos lo conocéis por el Rey León. El mono tití. Y este es un mono tití, pero es un mono tití león. Monos hay muchísimos más. Falta el gorila, otros gorilas que hay. Os he puesto aquí algunos. Monos hay muchísimos. Sabéis que nosotros pues derivamos, según la evolución, del mono. No es ninguno, si os preguntáis, muchos me preguntáis aquí, ¿de cuáles de esos monos procedemos? La verdad que el mono del que procedemos nosotros ya se extinguió. No está aquí en ninguna de estas fotos, no vive en la actualidad. Entonces no es ninguno de estos, ¿vale? El delfín. He puesto aquí un vídeo, sabéis que se utilizan en espectáculos porque les gusta mucho saltar. Son unos animales muy, muy inteligentes. Y, como ya he dicho, os dije anteriormente, los mamíferos acuáticos respiran por pulmones. Entonces tienen que ir a la superficie. Aquí he puesto, fijaros, esto que pone aquí espiráculo es el agujerito este que tiene aquí arriba. Este es el orificio que utilizan para respirar. Está comunicado con los pulmones y el que utilicen. Y fijaros, es muy curioso y algunos lo utilizan para hacer burbujas cuando están debajo. Entonces, cuando quieren respirar, van a la superficie y toman el aire por ahí, por su espiráculo. Entonces, este es el orificio que tienen los delfines. Aquí no solamente hay una especie, hay varias especies de delfines. Os he puesto aquí como si fueran todas las mismas, pero que sepáis que hay muchos tipos de delfines. Las ballenas. ¿Vale? La ballena jorobada, que es muy grande, las orcas, que se le dice la ballena asesina, pero la orca rara vez mata a un humano, es muy raro, tiene que verse muy amenazada, sentirse que está en peligro o que tenga mucha hambre y no encuentra alimento para matar a un hombre. No sé por qué le han colgado la fama de que es asesina y que puede matar al hombre y puede, pero que no es lo que va haciendo todo el rato, ella principalmente pues come focas. ¿Vale? La beluga, que los que habéis visto buscando a Dory sale, es muy curiosa, emite unos sonidos muy curiosos. El cachalote, que es un tipo de ballena así, con esta forma, es la ballena que se suele pintar siempre que pintamos una ballena. Y fijaros, ya os dije que iba a hablar sobre la boca de las ballenas. En las ballenas lo que tienen en su boca son cerdas. ¿Sabéis? La orca sí es carnívora, pero las demás ballenas tienen cerdas porque son filtradoras. Lo que hacen es comer plancton. Os recuerdo que el plancton eran las algas microscópicas y protozoos. También son unos crustáceos, es decir, unas gambitas pequeñitas. Todo eso forma el plancton. El plancton es microscópico. No se ve. Para poder verlo necesitamos un microscopio. Son algas unicelulares, protozoos, cosas que no se ven a simple vista. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como ellos se alimentan de plancton, necesitan kilos y kilos de plancton. Tú imaginaros la cantidad de agua que tienen que filtrar para poder alimentarse con el tonelaje que tienen. Entonces, lo que hacen es sus cerdas, que es como si fueran los pelitos a los pelitos que hay en el cepillo de los dientes o los cepillos de barretas, se llaman también cerdas, porque es que, aunque no sean exactamente iguales,
pues son muy parecidos de aspecto, ¿vale? Entonces, fijaros, tienen estas cerdas en la boca, filtran el agua y cogen el plancton. He intentado buscar el vídeo, pero no lo he encontrado, de una ballena que sin querer se comió a uno que estaba nadando en el agua, pero que luego lo expulsó. ¿Por qué? Porque no le gustaba. Si es que las ballenas, menos las orcas, no son carnívoras, entonces no le hacía falta, vio que tenía algo en la boca, y igual que el hombre entró dentro de la ballena, pues salió. Entonces no son peligrosas. Más mamíferos marinos que están relacionados con el agua, la foca, el elefante marino, el león marino es utilizado mucho, igual que los delfines, en espectáculos de muchos zoos, y la morsa. Ahora aquí os pongo dos animales, son parecidos, aunque no tienen nada que ver el uno con el otro. El pangolín ahora se ha puesto muy de moda, sobre todo por el coronavirus. Sabéis que se sospecha que la especie de la que da el salto, ese virus a la especie humana, es el pangolín. El pangolín está protegido mundialmente, se busca mucho, se utiliza mucho en la medicina tradicional china por sus escamas. Fijaros, tienen el cuerpo lleno de escamas, y entonces supuestamente parece ser que los chinos piensan que curan algunas enfermedades, como por ejemplo el reuma y todo eso. Lo utilizan como una forma de curación de su medicina tradicional. Entonces están muy, muy demandados, pero están protegidos, está prohibido cazarlos, o para que los chinos lo siguen utilizando. Los chinos, dentro de su tradición, dentro de su costumbre, en los mercados venden fauna salvaje. Fauna salvaje quiere decir que no se ha criado como en una granja, sino que van al campo y la cogen y la venden sin ningún control veterinario. Entonces, pues es lo que ha podido permitir que dé el salto. No se sabe seguro si viene de un murciélago o de un pangolín. Eso hasta que no pasen años y los científicos lo descubran, no se va a saber. Tampoco hay que echarle la culpa al animal, porque ha habido otros coronavirus y de uno vino de un murciélago, otro vino de un dromedario. No sé si escuchasteis la gripe A, vosotros sois muy chicos, pero no, la gripe A vino de un cerdo. Es normal que salte un virus de un animal al ser humano, y también ocurre al revés, que el virus de humanos salte en animales y maten animales. Entonces, algo que suele ocurrir no todos los días, pero sí con cierta frecuencia cada ciertos años. Entonces, este es uno de los que se sospecha. Fijaros, el pangolín es un mamífero curioso por eso, porque en vez de tener el cuerpo cubierto de pelo, lo tiene cubierto de escamas. Y cuando se siente amenazado, se enrolla así, se protege. Hay un Pokémon, no me acuerdo del nombre, pero yo sé que hay un Pokémon que se inspira en los pangolines, ¿vale? Entonces, fijaros cómo se protege. Se enrolla así, pone la cabecita con sus patas superiores tapándose, y se enrosca la cola, y solamente se ven las escamas, y así se protege. El armadillo lo he puesto aquí también, pero su cuerpo no está lleno de escamas, sino de placas. Pero lo he puesto aquí con el pangolín porque también, fijaros, cuando se siente amenazado, se enrolla, se hace una bola y se protege. Y ya no le pueden atacar. Entonces son dos animales muy curiosos, porque la forma que tienen de protegerse es haciéndose una bola. Pero luego el cuerpo está cubierto de forma diferente. Más animales. El búfalo, sabéis que es como un toro que hay típico en América. El bisonte, me lo habéis confundido con el ñu. El ñu también tiene cuernos como un toro africano, pero que tiene el morro más alargado que el bisonte. Se diferencia, el bisonte tiene el morrito más corto y el ñu tiene el morro mucho más alargado. Los suricatas o suricatos, yo que estoy acostumbrada a decirle suricata, será por el nombre científico que suricata, pero que se puede decir de las dos formas, suricata o suricato. Lo curioso que tiene es por lo mismo. Todos los conoceréis por Timón y Pumba, el jabalí y un suricato, que de los dibujos del Rey León. Entonces el suricata, fijaros qué posiciones ponen. Esto cuando están vigilando, ¿sabes? No sé si lo habéis visto alguna vez en algún zoo, están también todo el rato con la cabeza moviéndola, y es como si estuvieran vigilando por si acaso viene alguien a atacar. El hipopótamo, que muchos lo ven, sabéis que le gusta vivir sumergido en el agua. Muchos piensan que es un animal muy tierno, pero en África causa muchas muertes al año. Tú, como una mamá hipopótamo, te intentes acercar, sal corriendo que va por ti. El elefante, muchos no saben que está el elefante asiático y el elefante africano. La diferencia principal está en la oreja, en cómo se puede identificar. Este es africano porque tiene las orejas grandes, el asiático tiene las orejitas más chiquititas. Para lo grande que es, tienen una gran memoria. Los elefantes, como tú les hagas algo, te la tienen guardada para toda la vida. Se acuerdan, se pueden acordar de ti años después.
No sé si habéis escuchado memoria de elefante, pero es que los elefantes, como tú les hagas algo, te la guardan, ¿eh? Y se acuerdan de ti. Tienen muchísima memoria. Y estos son los que tienen un embarazo de 2 años. Para que nazca esta cría que tenéis aquí, pues necesitan 2 años. Sabéis que se alimentan con la trompa, que la trompa la utilizan como si fuera una mano, agarran la fruta, lo que sea, y se lo introducen en la boca. El rinoceronte, hay algunos rinocerontes que están ya extintos o están en peligro de extinción, hay algunos que quedan 1 o 2 individuos. Entonces el rinoceronte está en peligro de extinción muchas especies porque se le caza por el cuerno. Muchos piensan que el cuerno tiene ciertas propiedades o incluso por decoración para tener un cuerno encima de su mesa y los matan para eso, para quitarle el cuerno. Entonces están protegidos en muchos países de África y quedan de algunas especies quedan muy pocos individuos. Y las jirafas, que yo creo que si alguna vez estado en algún zoo, las habéis visto, que se caracteriza por su cuello muy alto. Aquí más animales, más mamíferos, los jerbos. Algunos los tienen como mascota, es raro. Son unos ratoncillos que se caracterizan, son parecidos a los hámsters, pero tienen esta cola así alargada que acaban como en un plumero y se ponen como los suricatas. Y son muy graciosos porque cuando se sienten amenazados empiezan como a taconear. Empiezan así a dar tacones, a hacer con las patitas ruido y es porque se sienten en peligro. Este de aquí de las orejas más grandes es típico de Australia. El puercoespín, que me lo habéis escrito muchos más. Algunos me habéis puesto cuerpoespín. No, puercoespín, que se caracteriza porque tiene esa aguja que cuando se sienten amenazados las lanzan. Las mofetas, sabéis que huelen mal, alrededor del ano tienen una glándula y cuando se sienten amenazados pues desprenden ese olor para despistar al depredador e irse corriendo. El oso hormiguero, que como su nombre indica como hormiga, entonces tiene ese hocico tan alargado para poder introducirlo en el hormiguero. El tarsio fantasma, no sé si lo habéis visto, Fran de la Jungla, muchas veces lo ha sacado, es como un monito que vive principalmente en Asia, está protegido, pero lo siguen, mucha gente lo quiere como mascota y los cazan de forma ilegal y los venden de forma en el mercado negro, pero que están protegidos en sus países, ¿vale? Es como un monito muy bonito y a algunos pues les gusta y lo quieren tener de mascota. No he puesto, por ejemplo, el mapache. El mapache también le gusta mucho a la gente por los dibujos de Pocahontas, pero los mapaches son la gente se piensa que es un peluche y son muy agresivos. Los mapaches son así como una mofeta, parecida a la mofeta, es de color gris, así que parece que tiene un antifaz. Pues eso mucha gente los quiere adoptar y que no, es que hay especies que su hábitat es vivir salvaje. El lemur, ¿vale? Fijaros, con su cola anillada, y el perezoso, que se gana su nombre porque va muy, muy lento. Vive colgado en los árboles y con tranquilidad. Como ya he dicho, os podría haber puesto muchísimos más mamíferos. Hay muchísimos, pero no puedo poner todos, ¿vale? Con esto terminamos los mamíferos, pero antes de terminar con ellos, quiero deciros unas cosillas de las siguientes páginas, porque la pregunta del apartado 6 no va a entrar entero. El apartado 6, el punto 6.1, 6.2, este no entra. Este tacharlo que no hace falta. En un posible examen presencial no va a entrar y si lo hacemos luego de manera online, pues tampoco va a entrar. Y me faltaría el 6.3 y con este terminaríamos ya el tema, fijaros, con este terminaría el tema, que va sobre lo humano. La verdad que el ser humano lo estudiáis también en historia, entonces no me suelo enrollar mucho por eso, porque como ya lo habéis estudiado en historia, habéis estudiado las diferentes especies de homínidos que hay de la prehistoria y todo eso, yo no suelo decir las características que tenemos porque somos un animal y entonces como estamos estudiando animales hay que estudiarlo también, pero ya han metido caña en historia sobre esto. Entonces, simplemente deciros que los humanos somos vertebrados, mamíferos y placentarios. No existe un reino aparte con el ser humano. No, nosotros somos animales y pertenecemos al reino animal. Y a quien no le guste que seamos animales, pues lo siento, somos animales. Y somos considerados animales. Somos un ser vivo y tenemos que pertenecer a algún reino y pertenecemos al reino animal, ¿vale? Luego vertebrados, mamíferos y somos placentarios. Somos mamíferos porque evidentemente nos alimentamos de la leche materna cuando nacemos y cuando estamos dentro de nuestra madre nos alimentamos por la placenta. Sabéis que el nombre científico es Homo sapiens.
Eso lo habéis estudiado ya también en historia. Aquí os digo rápidamente las características que tenemos los humanos. Somos bípedos, eso quiere decir que nos desplazamos por nuestras dos extremidades inferiores, que son las piernas. Permanecemos erguidos, eso quiere decir que permanecemos rectos, dejando libres los brazos. ¿Eso qué nos ha permitido? Pues utilizar nuestras manos y tener ciertas habilidades con ellas, como por ejemplo al principio fabricar herramientas o hacer cerámica y todas esas cosas. Otra característica que nos dice el pulgar oponible, eso quiere decir que nuestro pulgar, fijaros, podemos hacer la pinza. Con el pulgar se oponen a nuestros dedos. ¿Y eso qué nos ha permitido? Agarrar objetos, manipular objetos. Y todo eso pues, nos ha permitido que evolucionemos y que desarrollemos ciertas cosas que si no hubiéramos tenido esa posibilidad de agarrar cosas, no lo hubiéramos hecho. Tenemos, como ya he dicho antes, poco pelo con respecto a otros mamíferos, pero nosotros hemos sobrevivido con la piel de otros animales y con el pelo de otros animales y nos hemos cubierto y así nos hemos calentado. Producimos, además de leche, sudor, que nos permite estar fresquitos en verano. Y cuando nacemos estamos indefensos, igual que como muchos mamíferos, pues nuestros padres nos tienen que cuidar durante los primeros meses. En nuestro caso, durante años nos están cuidando y yo creo que durante toda nuestra vida nuestros padres nos están cuidando. Visión binocular, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos dos ojos y los dos ojos miran hacia el mismo punto. ¿Recordad cuando hablé de los camaleones que tenían un ojo mirando para un lado y otro para otro y tenían esa posibilidad? Nosotros no, nuestros ojos, menos los que están viscos, nosotros pues enfocamos con los dos ojos al mismo punto y eso nos permite también ver los objetos en 3 dimensiones, ¿vale? El tener los ojos tan cerca y mirando siempre al mismo punto nos permite ver las cosas con profundidad en 3 dimensiones, ¿vale? Y tenemos nuestro cerebro está muy desarrollado, somos muy inteligentes, hemos desarrollado razonamiento, lenguaje, cosas que otros animales, aunque sí se comunican entre ellos, no. Se cree que el haber comido, la diferencia, lo que nos ha permitido de que nuestro cerebro se desarrolle más es por comer caliente, por haber cocinado la carne. Parece ser que es más nutritiva la carne cocinada que la carne cruda y eso nos ha permitido que nuestro cerebro se desarrolle y seamos más inteligentes que otras especies. Nos ha permitido desarrollar habilidades y cosas que otras especies animales no han sido capaces. Entonces, razonamos, lenguaje, tenemos también sentimientos, aunque eso no quiere decir que el resto de animales no los tengan. Tener en cuenta que hay animales que también son muy inteligentes, a lo mejor no tanto como la especie humana, pero que no se quedan cortos. Y también sufren, tienen dolor y tienen su sistema de desarrollo. En los mamíferos la mayoría tienen un sistema nervioso muy desarrollado y todos sufren dolor. Todos tienen dolor. No es como las medusas que tenían 5 neuronas, no. La mayoría de los mamíferos, la mayoría de los vertebrados tienen ya un sistema nervioso muy desarrollado y sienten el dolor. Porque estoy cansada también de escuchar muchas que me decís que los animales no sienten, que no tienen dolor. Sí tienen dolor y sufren igual que nosotros. Lo que a lo mejor no pueden tener esos sentimientos a lo mejor tan estrechos que podemos llegar a tener nosotros de enamorarse y todo eso. Pero si tienen apego, si sienten, incluso los elefantes cuando se mueren algunos se ponen tristes. Entonces, que no nos pensemos que somos los únicos que somos inteligentes. Seremos los más inteligentes, pero no los únicos animales inteligentes y no somos los únicos que sufrimos, ¿vale? Y hay que cuidar la naturaleza, hay que cuidar a los animales. Todos tenemos derecho a estar en este planeta y ya está. Con eso quiero terminar y con esto terminamos ya el tema de los animales. Ya pasaríamos a temas que os gustan menos, que no van sobre animales y esta es la última clase sobre los animales. Espero que la hayáis disfrutado. Son temas muy bonitos, por lo menos los que les gustan los animales suelen disfrutar con estos temas, pero ya pasamos a otros temas que la naturaleza son más cosas, además de seres vivos, ¿vale? Un saludo, espero que os encontréis bien y hasta la próxima lección.